15 de marzo de 1971, Tosco y su gremio cumplen un rol fundamental durante un nuevo alzamiento popular. Ese día, durante una protesta contra el interventor provincial, Tosco encabeza la toma del barrio Villa Rebol, donde se encuentra una central eléctrica de EPEC. La actitud de luz y fuerza anima al resto de los trabajadores a ocupar otros sectores de la ciudad en los que se forman barricadas y se enfrenta a la policía. Este levantamiento, conocido como Viborazo, produce una crisis en el interior del gobierno militar y el general Alejandro Agustín Lanusse asume la presidencia en reemplazo del general Marcelo Levington, sucesor de Onganía. El 13 de abril de 1971, una alianza entre los sindicatos combativos independientes y los peronistas legalistas conquista la dirección de la CGT local. Atilio López es designado secretario general y Agustín Tosco, secretario adjunto. El nuevo gobierno ve en la dirigencia de la CGT Córdoba a los principales opositores de los acuerdos políticos planteados por el presidente. Como consecuencia, el 28 de abril, Lanusse ordena la detención de Tosco. Pero desde la cárcel, el gremialista cordobés mantiene intacta su influencia y logra vencer en las elecciones de Luz y Fuerza y ser ratificado en la CGT regional. El 23 de septiembre de 1972, ante la presión popular y la grave crisis política que vive el país, el gobierno se ve obligado a liberar a Tosco junto a otros sindicalistas presos. ¡Viva la CGT de Córdoba! ¡Lucha por la liberación nacional y política! ¡Abajo la dictadura! Bien, bueno, esto es lo posterior al Cordobazo, lo que vino como actitud de sindicalista, nuevamente enfrentando los problemas y tratando de involucrar a la gente para encontrar la solución, la salida y combatir la dictadura, ¿no? Que era el principal objetivo de Tosco como gremialista y como personalidad. Luego agregamos a nuestro debate a Tito Domina. ¿Cómo te va, historiador? Muy bien. ¿Cómo le va, Tito? Bien, bienvenido. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando recién con Malvina sobre lo que significó el Cordobazo, la actitud que tuvo, principalmente la acción, el protagonismo que tuvo Tosco, pero también el hecho de poder lograr confluir varias ideologías en el sindicato que él conducía y manejar esto hacia adelante, ¿no? Catapultarlo como una piedra que quería voltear aquella dictadura, ¿no? Y sí, a medida que pasa el tiempo y se decantan los hechos, el gringo aparece casi como un protagonista excluyente, lo que puede ser hasta un tanto injusto con el resto, porque hubo muchos protagonistas, pero el ejemplo de Tosco, su compromiso, crece con el paso del tiempo, no solo que no se diluye, crece. Uno que lo ha conocido, le estaba diciendo fuera de cámara que a mí todavía me pone piel de gallina, cuando el gringo, después de la masacre de Trelew, le habla a los compañeros en el penal de Rawson, porque él estaba preso ahí, estamos hablando de 1972, después del Viborazo, lo vuelven a encanar, como se dice. Claro. Y para que ellos estén lejos, la familia, los amigos, lo mandan a Rawson, que era un penal remoto. Y cuando se produce lo que se produjo, aquella fuga y la masacre, en la base Almirante Sar, el gringo, como una palabra de solidaridad con el dolor que había en esos pabellones, y ese discurso está. Y a mí, cada vez que lo escucho, me pone esa voz de trueno que tenía tu viejo. Te pone piel de gallina. Yo tuve la oportunidad de ir a Trelew cuando se hace el juicio, cuando se condena a los militares que mataron a los chicos que se escaparon en Trelew. Y realmente ahí tuve la oportunidad de hablar con una persona que estuvo preso con él, y esa persona me decía que mi papá los alentaba, porque ellos estaban tan mal, tan tristes, tan angustiados por lo que había ocurrido, y creían que su vida estaba perdida, y mi papá desde su celda les hablaba y les levantaba el espíritu a ellos, ¿no? O sea,
Y me decía esta persona, si no hubiera sido por tu papá, no sé si yo hubiera podido soportar seguir preso. Así que él tenía, digamos, como un valor muy importante. Era un referente además de lo político en lo humano. En lo Claro, humano. claro. Y fíjate que me cuentan los sobrevivientes, quienes estuvieron allí, que por supuesto lo invitan a sumarse a la operación, que era una fuga masiva. Y él acompañó, apoyó, pero siempre les dijo: yo me quedo acá, como por una forma de ver las cosas que tenía él, pero muy respetuoso. Y estos rasgos de tu hijo. Mira, yo soy peronista, y nos encantaba ir al sindicato y hablar con el gringo, porque tenía una posición muy abierta. Si bien él se manifestaba independiente, marxista, de izquierda, tenía una actitud muy abierta, muy plural, se diría hoy. Y era un lujo hablar. Yo era un pendejo, vamos a hablar mal y pronto, pero en esa época, que después de la primera cárcel, porque a él lo guardan después del Cordobazo que vos narraste. En Trelew. Ahí lo llevan. Sí. Y después el Viborazo lo vuelven a llevar. Pero en el 69, creo que fue en diciembre, los largan. A él, al gringo de Tofino, a Contré, todos los que estaban, y los reciben acá en el sindicato. Y yo caigo a Córdoba en enero de 1970, donde en el sindicato a los estudiantes, a los aspirantes, porque Nores Martínez había puesto el ingreso restricto en la universidad. Entonces en el sindicato, Luz y Fuerza lo prestaba para que nos prepararan, y ahí te lo cruzabas, era un lujo cruzártelo al gringo ahí, y hablar con él, porque siempre tenía la paciencia necesaria bueno, ese es un rasgo de humanidad que supera además todo lo demás, ¿no? Su conducta gremial, todos sus valores. Del mismo modo que nos tocó despedirlo, Malvina, vos estabas ahí ese noviembre trágico, cuando llega el cortejo multitudinario a pie al cementerio San Jerónimo. Veníamos desde Redes Cordobesa caminando, y allí esperaba la patota, que acribilló a la gente, tal es así que no se pudo guardar el ataúd en ese momento donde estaba en el panteón, ¿no es cierto?, de Luz y Fuerza, porque hubo un desbande, nos silbaban las balas por arriba de la cabeza. Ya me vas a contar eso, vamos perdón. Año a año. Sí, con Malvina también hemos dado salto en el tiempo y hemos vuelto, porque de eso se trata este programa, ¿no? Adelante. Situación más que tensa, esta es la de la despedida de Gringo Tosco. Vamos al año 1973, ahí está el triunfo de Cámpora, y vamos a ver qué pasa en la República Argentina y cuál es la acción que lleva adelante Tosco aquí en Córdoba. El 11 de abril de 1973 se celebran elecciones en todo el país. La fórmula presidencial Cámpora-Solano-Lima triunfa con casi el 50% de los votos, pero en Córdoba ningún candidato obtiene la mayoría. El cargo de gobernador se define en segunda vuelta y Tosco apoya públicamente a los candidatos del peronismo, Obregón Cano y Atilio López. Esta postura provoca conflictos en el interior del sindicalismo combativo cordobés y pone en peligro la alianza entre peronistas legalistas, independientes y la izquierda clasista. Luego del triunfo de Obregón Cano y de Atilio López, la dirigencia nacional de la CGT intenta por todos los medios intervenir la Regional Córdoba. José Rucci busca disciplinar a todas las dirigencias obreras rebeldes que no responden a la verticalidad del peronismo y cuestionan a la burocracia sindical porteña. Bueno, muy bien. El sindicalismo sigue sufriendo transformaciones a medida que pasan los acontecimientos y los gobiernos, ¿no, Tito y Malvina? Sí, queda en la mira este sindicalismo combativo. Tal es así que vos hace un rato pasaste un documental del Viborazo. Sí. El interventor, de facto, que es José Camilo Uriburu, viene a prometer que va a descabezar la víbora de un solo tajo. O sea, y la víbora marxista, o sea... La víbora de mi papá. Y era, el serpentario claro. Era ese. Y sin embargo se come otra movilización popular enorme, porque Córdoba, la escuché antes a Malvina, estaba en ese estado de conciencia y movilización que era el clima de época, y con esos liderazgos, con esos dirigentes, no había posibilidad que un discurso
anacrónico como ese de la víbora y esas cosas pudiera hacer pie en Córdoba. Después se va a pagar caro todo esto, ¿no? Sí. Ella también contaba cómo termina los días el gringo y lo que le pasa al negro López. O sea, no hubo piedad, ¿eh? Claro. El escarmiento fue muy fuerte. Claro. ¿Qué decían, qué dirían los otros sindicalistas de las otras corrientes? ¿Cómo lo verían a él, no? Porque ahí, seguramente como en el ámbito de la política, hay tensiones, hay envidias, hay respaldos, hay quienes temieran a lo mejor al modo de proceder de Tosco. Yo entiendo que mi papá con algunos sindicalistas directamente ni se sentaba a hablar. A mí me dijo una vez una persona que fue presidente del EPEC cuando mi papá era dirigente general, me dijo, con tu papá no había medias tintas. Tu papá decía, se levantaba y se iba. Entonces eso me muestra cómo era él, digamos. Él no tenía grises. Él iba a hablar y peleaba y cuando no estaba de acuerdo se levantaba y se iba. Así también era de hablar, como pasó con el cordobazo, que se pusieron de acuerdo la UTA y el ESMATA, digamos, el Pidio Torres y el Atilio López, se pusieron todos de acuerdo porque en realidad el objetivo era común. O sea, no sé, doctor, si usted coincide. Totalmente. Yo conocí más a los sindicalistas peronistas de ese tiempo, que era una amplia gama, tenías para todos los gustos. Obviamente tu padre se llevaba mejor, por ejemplo, con Atilio, que eran los sectores combativos, Atilio López, pero en general los gremios de Córdoba eran combativos, en general. Y con el Pidio, que estaba en la vereda del frente, el Pidio Torre era, digamos, por decir, la versión bandorista en Córdoba, porque la CGT estaba dividida, había dos. La CGT de los argentinos, donde estaba Tosco y otros gremios cordobeses, y la otra CGT, donde estaba Atilio, el Pidio, y como bien dice Malvina, el cordobazo fue fruto de que se pusieron de acuerdo. El negro, el Pidio Torre, que felizmente sobrevivió a ese momento trágico, después, a la vuelta de los años, yo conversé mucho con él y le hacía contar como un loro, una y otra vez, y me tenés podrido, pero contame, negro. Y me contaba cómo fue el cordobazo, cómo lo coordinaron con Tosco, que Tosco tuvo la grandeza, a pesar de que estaban en veredas distintas, de levantar el teléfono y decir, hagamos esto, y se hizo. Y yo creo que eso fue un sindicalismo muy especial, el de Córdoba, ese liderazgo, esa generación, ese linaje, diría. Por algo ocurre en Córdoba y no en otra parte. Y hirió de muerte a la dictadura, ¿no? Porque se lo lleva puesto a Onganía, al cordobazo. Y el vibrazo se lo lleva puesto a Leviston. Claro, es que por ahí pensar que desde una sola provincia este efecto se produzca, en otros momentos hubiese sido impensado, ¿no? Y ahí es donde Córdoba vuelve, le decíamos recién, la reforma universitaria también se logró una unión, una comunión entre obreros y trabajadores en el año 18 y ahora vuelve a ocurrir con el cordobazo y por eso mucha gente lo recuerda de esa manera. Y esa es una de las claves, Hernán, porque el movimiento estudiantil, en años previos al cordobazo o antes, era muy elitista, con poca relación con el mundo laboral, con la clase trabajadora. Y después de Santiago Pampillón, la primera víctima de esta dictadura de la Revolución Argentina, hay una empatía muy fuerte y ya se produce uno de los factores que te van a explicar por qué pasan estas cosas, que es la que vos mencionas, la unidad obrero-estudiantil. Los estudiantes salían a las calles junto a los trabajadores, marchábamos juntos. Año 1973, renuncia Cámpora a la presidencia. Vamos a ver cómo continúa la historia. Luego de la renuncia del presidente Cámpora en julio de 1973, la presión sobre el movimiento obrero cordobés aumenta. Ante un nuevo llamado a elecciones para septiembre de ese año, el Partido Revolucionario de los Trabajadores impulsa la formación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. La Alianza de Izquierda postula a Tosco y a Armando Jaime, líder de la CGT clasista de Salta, como una fórmula obrera de izquierda y alternativa a la candidatura de Juan Perón. Pero Tosco declina la postulación al considerar que su actuación política tendrá un efecto pernicioso sobre el movimiento obrero cordobés. Tras ser elegido presidente, Juan Domingo Perón busca rápidamente consolidar su plan económico
cimentado en un amplio acuerdo social que establece el congelamiento de salarios y de precios y suspende las negociaciones colectivas. Uno de los principales obstáculos para lograr este objetivo es el sindicalismo rebelde, al que intenta neutralizar con una serie de leyes laborales que limitan su accionar. Tosco y los trabajadores de su gremio son uno de los primeros blancos de la campaña gubernamental. En noviembre de 1973, la Federación Nacional de Luz y Fuerza suspende las actividades de la Delegación Córdoba. En ese marco de hostigamiento, Tosco funda el Movimiento Sindical Combativo y fortalece su alianza con los sectores del clasismo, encabezados por René Salamanca del ESMATA. El clasismo es la corriente sindical más radicalizada dentro del movimiento obrero cordobés y no solo pretende reivindicaciones laborales, sino que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción y el sistema capitalista en su conjunto. En febrero de 1974, la situación de los sindicatos combativos se deteriora. En vísperas del Congreso de la CGT local, un golpe policial depone el gobierno de Obregón Cano y la provincia es intervenida por el Ejecutivo Nacional. A pesar de la represión, el movimiento sindical combativo se moviliza para respaldar al gobernador depuesto. Pero las renuncias de Obregón Cano y de Atilio López ante la falta de apoyo del gobierno nacional terminan con cualquier esperanza de reponer en su cargo a las autoridades legítimas. Bueno, sacudón institucional en Córdoba también y nuevamente los trabajadores en la calle para reclamar lo que es justo, ¿no? Sí, porque el navarrazo anticipó o adelantó lo que después se va a producir a escala nacional. Y efectivamente fue una movida amparada por el gobierno nacional y a partir de ahí empiezan los peores días de Córdoba, porque a esas intervenciones va a llegar la Cabane, por ejemplo, y después más tarde va a empezar a operar el Comando Libertadores de América, aún antes del golpe del 76. El gringo pasa a la clandestinidad fruto de este clima, porque era boleta, vamos a decirlo con todas las letras. Porque Malvina te puede contar cómo pasaban esos días cuando él se tenía que comunicar con ustedes de la clandestinidad. No, sí, él le había declarado a la Cabane la pena de muerte a mi papá. A donde lo vieran había que matarlo. Entonces, él, ¿qué ocurre? Como a donde lo vieran había que matarlo, no pudo volver a trabajar. Porque si iba a trabajar, lo mataban. O sea, no es que iba a ir preso otra vez. ¿Tu casa también estaba vigilada? Mi casa estaba vigilada, por supuesto, nosotros con mi madre es una vigilancia humillante. Claro, y al lado de hoy, digamos, con toda la tecnología que existe, nosotros mirábamos detrás de la ventana y veíamos a las personas que nos estaban vigilando. Claro. ¿Entendés? O sea, como... Más que obvio era que estaba... Comportación de cara, además, porque eran todos esos botones, eran todos claro, iguales. O sea, así que... en la noche, bueno, sufrimos muchos allanamientos y mi papá no podía venir a mi casa. Entonces, de todos modos se podían comunicar a través de un algunos mensajito, compañeros, papel. ya eran épocas muy difíciles, había mucho miedo, ya había mucha represión en Córdoba. Y algunos compañeros se empezaron a alejar y, digamos, la izquierda siempre estuvo al lado de él. Pero bueno, él se enferma, no lo pueden atender. No puede ir a ningún hospital a ser atendido. Tenía la pena de muerte, digamos. Y es interventor la Cabane. De hecho, en noviembre del 75 ya ocurrían los primeros casos de desaparecidos en Córdoba. Claro. Mucho antes de que se generalizara la represión ilegal y el terrorismo de Estado. En enero del 75 hay una redada de compañeros que nunca más aparecieron. Claro. Y ya funciona Campo de la Ribera y poco después La Perla. O sea que ya el clima de época de terrorismo de Estado estaba instalado en Córdoba. Claro. Por eso el laboratorio fue Córdoba. Claro. Probaron, digamos, la dictadura en Córdoba. La probaron. ¿No? Como... Tal es así, en la línea de lo que dice Malvina, que mandaron a organizar la represión ilegal a un cuadro, al capitán Vergés, que baja a Córdoba a organizar la
maquinaria ilegal, porque hasta ahí era un poco medio desordenado, la policía, grupos de tarea, pero a partir de ahí fue sistemática. Y Tosco estaba, pero encabezaba la lista negra, Claro. encabezaba la lista negra. Si mi papá no se moría porque se enfermó, iba a ser desaparecido como René Salamanca. Hay un documental donde dice que el primer desaparecido de la dictadura fue René Salamanca, el 24 de marzo Sí. desapareció él. Y bueno, él también era combativo, como Sí. lo muestra ahí el documental. Y bueno, esas mentes brillantes, digamos, fueron perseguidas. Esas mentes, a mi entender, ellos tenían, además de ser dirigentes generales, tenían un proyecto de país. Ellos pensaban cómo quería que fuera la patria donde ellos vivían. No se resumía nada más a su actividad de gremial, de los afiliados, el aumento salarial, las vacaciones, digamos, las mutuales. No. Ellos pensaban en una patria donde todos tuvieran lugar, donde todos estuvieran incluidos. No les alcanzó el tiempo y la verdad es que la brutalidad de los gobiernos fue contra ellos, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ir a la pausa, enseguida los últimos meses de Agustín Tosco y cómo se lo recuerda en Córdoba, por supuesto.